fondo. En el Donetsk ucraniano, patrullar las calles, como van a ver en este video, se torna peligrosamente mortal. Este hombre estuvo a punto de morir por lo cerca que le cayó el cohete, pero otros en la acera de enfrente no tuvieron la misma suerte. Ahí hay unos cadáveres en el piso. Y la guerra trae escenas sorprendentes como esta. Es una banda militar que decide tocar frente al cráter de un bombardeo. Yo creo que como muestra de que la moral sigue alta y que a pesar de las desventajas la resistencia ucraniana continúa, como ven aquí, derribando helicópteros rusos, a la vez que el repudio internacional a la guerra aumenta. De hecho, es una imagen tremenda esta, ¿no? Pero Putin ha sido descabezado, al menos en el Museo de Cera de París, donde la testaruda testa fue metida en una caja, como verán ahora a continuación. No me quiten la imagen, por favor. No, ahí, ajá. Es que para disfrutarla, digo yo, ¿no? Pero muy buenas noches. Tenemos una cobertura especial. Bienvenidos a Fondo. Muy bien. Tenemos en la mesa a Erich de la Fuente, analista político, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, que me consta que sus clases están repletas porque sé quién ha tratado de inscribirse y no puede. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Te quiero presentar desde Kiev, desde Ucrania, a Oleksandr Slipchuk, que es un analista también político ucraniano que estuvo con nosotros hoy en la radio, que veo que es mucho más joven ahora que lo veo en persona de lo que me imaginé hablando en Radio Caracol con él. Y Oleksandr nos estaba contando, pues, algo que me llamó la atención de la entrevista de radio. Primero que todo, gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Fue que me contaste que en Kiev, salvo que el transporte ahora está gratuito, que no hay escuelas, que no hay lugares donde llevar a los niños, que la vida realmente no ha cambiado mucho. Eso me sorprendió. No, la vida se cambió de verdad, porque vale, empresas, escuelas, colegios no funcionan. La gente se queda en sus casas, la gente no pasea, no es difícil de circular, no, ningunos partidos, ningunos bares, todo eso no funciona, ningunos restaurantes. La gente queda en sus casas. La situación es peor que tuvimos durante el lockdown de 2020. Y también muchas esos checkpoints, muchísima gente con armada, muchísima policía, ejército, todo eso y esa amenaza en el aire, esa tensión permanente cada día. Eso es una realidad, de verdad, aquí en la capital. Así, pero me habías dicho que, por ejemplo, no había que fue lo que entendí, como una gran escasez en los supermercados, en las tiendas, que había cosas que continuaban igual. Sí, con supermercados sí seguimos solo, vale, claro que hay productos que le falta los congelados, leche, carne, porque hay muchas rupturas de logística. Y varios supermercados que se cerraron, pero es posible comprar la comida básica sí hay, no hay ninguna crisis alimentaria aquí. Por ahora aquí la gente no tiene hambre. Uh-huh. Tenemos a Erich de la Fuente, que vivió en Ucrania y que es profesor aquí de una de nuestras principales universidades. Y creo que pueden conversar mutuamente. Y estábamos analizando algunos de los artículos de fondo que salieron el fin de semana en Wall Street Journal, en The Guardian en Inglaterra, en New York Times. Y por supuesto, el artículo de Yuval Noah Harari, profesor de historia y de las guerras medievales en la Universidad de Jerusalén, que dice que Vladimir Putin ya ha perdido esta guerra aunque la gane. ¿Está de acuerdo usted, Oleksandr, con esta idea? Sí, yo estoy de acuerdo que Rusia, no Vladimir Putin, Rusia perdió esa guerra en el momento cuando el primer misil fue lanzado en el territorio de Ucrania, porque Rusia perdió Ucrania como tal. Para Rusia, Ucrania siempre fue un país como simbólico, que siempre quisieran controlar ese territorio, ese país, ese pueblo, porque vale, formaba parte de la Unión Soviética y todavía el presidente ruso tiene esa lógica del siglo XX, lógica de zonas de influencias. Entonces,
Ahora esa pérdida de Ucrania es total, ya es una pérdida estratégica de Rusia. Y yo no veo ningún beneficio eh, que puede ser para Rusia si incluso la capital va a caer. De verdad, porque Rusia sufre pérdidas enormes, un aislamiento total. Ningunos beneficios esa guerra no va a traer para el régimen de Putin, para Rusia como tal. ¿Está de acuerdo, profesor? Sí, esto es una crónica de una pérdida anunciada. Yo creo que desde el 2014 empieza Rusia a perder Ucrania. Creo que la invasión rusa en el 2014 al este del país, porque tengamos claro que estos separatistas, entre comillas, estaban apoyados por tropas del ejército ruso y sin duda la anexión de Crimea es una invasión. Y eso empieza a llevar a todo, y especialmente a toda una generación que nace después del 91, que solo ha conocido una Ucrania independiente, pero empieza a alejarlo de Rusia. Hay que entender que antes no es que había una animosidad entre el pueblo ruso y ucraniano, estando los dos, pero el 2014 marca una pausa importante. Y creo que ahora, porque las noticias dicen, bueno, capturaron una ciudad. Bueno, capturaron, por ejemplo, Gerson, sin embargo, has visto protestas masivas de ucranianos con banderas en una ciudad que todos los titulares dicen, cayó Gerson a los rusos. Bueno, si tú ves las plazas que estoy hablando de una ciudad, de nuevo, tomada por los rusos. Por lo cual, este tipo de titulares, cuando cae una ciudad, caer una ciudad militarmente porque toman algunos puntos no quiere decir que la tienen controlada. Y hoy en día para Vladimir Putin controlar Ucrania, controlarla, no quiero decir, aunque puede ganar militarmente en algún lado, es casi hoy imposible. Vamos a... La prensa rusa todos los días dice bueno, lanza la noticia falsa. Yo he estado revisando Sputnik, la agencia Novosti, de que Zelensky está asilado, se fue a Polonia, no sé cuándo. Y entonces él se ha visto obligado a dar como unas pruebas de vida. Vamos a ver estas imágenes donde está diciendo, estoy aquí en Kiev, no me he ido a ninguna parte. Adelante. Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки. Російські гради, російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей. Oleksandr, de esta imagen, ¿qué te parece? Sí. El presidente se queda en la capital. Eso yo tengo ninguna duda porque cada día se dirige a la nación. Y ahora mismo el presidente hizo un buen paso porque se quedó en la capital y decidió quedarse aquí hasta el final. Es una expresión de solidaridad con la nación en esa página tan dura y por eso el presidente Zelensky disfruta tan apoyo gigante, no por su no por su como visión estratégica de ese conflicto, porque Zelensky tiene tiene el equipo de profesionales que les ayudan a tomar decisiones, porque Zelensky claro que no es un presidente, un líder. Ucrania no es un país autocrático y el presidente no es una figura central en ese país. Entonces, pero la gente le apoya porque cada día se puede ver, él dirige a la nación de forma muy carismática, de forma muy bien entendida para nosotros. Y por eso su apoyo cada día se levanta. Y finalmente, lo que yo puedo hacer, que finalmente la sociedad está muy unida. Aquí, estos días, aquí sentimos esa unidad total y también los políticos también de oposición o del gobierno están también unidos contra un enemigo común. Eso, los juegos políticos están ahora al lado, porque ahora de verdad es una amenaza grave para nuestra independencia. Y esa estrategia de Zelensky, estrategia de comunicación, funciona perfectamente, de verdad.
Eso es lo que estoy de acuerdo con Alexander. Y te digo, 3 puntos cuando veo a Zelensky así. Primero, obviamente, demuestra lo obvio, que es valentía, que se queda, que muchos líderes se van en cuanto empieza algo así. Pero 2 cosas, lo que al final, es un gran comunicador. Vamos a hablar de Zelensky, de los grandes comunicadores de la historia. En esa pequeña pedacito que pusiste, Zelensky empieza más informal, enseñándote, sacándose el video con su propio teléfono, entonces conecta, viene caminando, pero de repente se sienta y habla como un estadista. ¿Sabes? Estamos hablando que en 1 minuto él conecta, primeramente más informal con todo el mundo, sacándose el video de su propio teléfono y después se sienta, habla serio. Entonces él tiene la habilidad, aparte de que puede hablar perfecto en ruso, que es su idioma materno, y habla también en ucraniano y todo. Además tiene un canal por Telegram que está totalmente, lo cual yo sigo obviamente, informando al pueblo donde está. Entonces eso, y lo último, la tercera cosa es que él sabe lo que no sabe. Alexander dijo que él tiene un equipo muy profesional y Zelensky deja que ese equipo profesional lo asesore, especialmente en estas tácticas militares y todo. Y eso es muy importante para un líder. Bueno, la embajada rusa de Washington la han renombrado y extraoficialmente le han puesto ahí el nombre de Zelensky. La imagen es muy curiosa porque además se la han puesto ahí frente por frente al cartel, ¿no? Sí, ahora la calle. A ver, quiero enseñar también un video que muestra supuestamente un convoy, yo no he podido comprobarlo, de abastecimiento ruso, ¿no? Que está abatido por las fuerzas de resistencia ucraniana. Uno de los problemas que estamos teniendo, Alexander, es cuando nos llegan estas imágenes, identificar si de verdad son camiones rusos, si son ucranianos. Yo no sé si tú puedes identificar eso. Esos son rusos porque se llaman KAMAZ. Ese camión se llama KAMAZ, está construido en la fábrica rusa en República Kami. Sí, Me acuerdo, los la cosa KAMAZ es que- habían en Cuba, ¿sí? ¿Verdad? Sí, que sí. los mandaban. Los KAMAZ también están en Cuba. Claro, y los Ladas, los Zhigulis también, eso es una realidad. Quiero Entonces, cuando regresemos de la pausa, son las 3 de la mañana aproximadamente allá, ¿no? Que me cuentes ahora mismo la situación. Y hay algo que no entendí, que quiero que me lo rectifiques sobre tu idea de que si toman o no toman Kiev los rusos. Ya regresamos con esta cobertura especial. Estamos en contacto directo con Ucrania en este momento y tenemos además a Eric de la Fuente, profesor universitario, con nosotros. A ver, ya son casi 2 millones de refugiados, si no cuento mal las cifras que andan por ahí, y de desplazados en esta guerra de Ucrania. Aquí estamos viendo que están montando como en una suerte de plataforma, de barco que es empujado. Es una cosa terrible porque además el gobierno ruso pone obstáculos a la evacuación, quiere desviarla a territorio ruso, territorio de Bielorrusia. Si yo fuera un refugiado de Ucrania, no me gustaría ir a territorio comanche como enemigo, ¿no? Pero otra cosa que quiero destacar es que en Europa también hay manifestaciones a favor de Putin. Por lo menos aquí estamos viendo estas imágenes en Belgrado, la antigua capital yugoslava, que hoy es la capital de Serbia. Están con la Z, con la bandera rusa, incluso con fotos de Putin. Este señor tiene una foto de Putin que se ve más en la toma amplia, ¿no?, de la manifestación, que yo creo que pasaban de 1000 las personas, aunque en Serbia, y con las cruces, etcétera. ¿Cómo interpretar este asunto? Nos vamos de nuevo a Kiev, la capital de Ucrania. Ahí está Oleksandr Slychov, este joven analista político que está despierto a pesar de la madrugada. La primera pregunta, antes de analizar las manifestaciones a favor, ahora está tranquila la capital, hay bombardeos, se oyen disparos. Ahora la capital, la Kiev, está tranquila. No escucho ningún bombardeo ni disparos y fue tranquila todo el día. Cerca de la capital, en el parte norte, sí, pero en la capital como tal no pasa nada por los últimos días y horas. El gobierno ruso Pero- ha hablado de que siempre ha apoyado a Serbia y me llama la atención que en Serbia, ¿por qué? Ahí me perdí algo. Sí, porque Serbia, el ejército serbio de Croata. verdad utiliza los armamentos de Rusia. Serbia es como país, no puedo llamar Serbia un país satélite, pero un país muy bien apoyado por Rusia, porque Serbia es como un país donde Rusia puede
colocar su influencia en los Balcanos. Serbia está en contra con la Unión Europea, en contra Estados Unidos después de ese bombardeo de Belgrado. Está en contra con Croacia, que está parte de la Unión Europea. Entonces, Serbia es un país prorruso, tiene ese sentido prorruso y por eso la gente ahí también tiene esos vínculos ortodoxos, porque Serbia es un país ortodoxo como Rusia. Y por eso tienen ese sentido prorruso ahí en Serbia. Puede ser que también la propaganda rusa funciona bastante bien ahí y también, según la información que siempre leo, Serbia es una zona de inteligencia rusa, inteligencia de GRU, donde los agentes, como los agentes rusos, están desde donde están trabajando, ejecutando sus operaciones en Europa. Serbia es un país bastante prorruso en la Unión, en los Balcanos, en Europa. Ya me había llamado la atención que el gobierno ruso, pues, de alguna manera hacía, pues, referencia a Serbia, que fue atacada durante la intervención de Naciones Unidas. Y no solo fue atacada, Vladimir Putin cuando justo había entrado en el poder más o menos cuando fueron, esto fue muy vocal en aquel momento diciendo que la OTAN no tenía ningún espacio ahí, que qué hacía la OTAN, fue el que fue en aquel momento, lo que pasa es que él no tenía el poder ni económico ni político, era otra Rusia en ese momento, etcétera, pero sin duda hubo un apoyo feroz en las Naciones Unidas y todo el tema por los rusos. Y como dijo él, es una enclave de agentes rusos allí. Lo que me preocupa es que hayan empezado las dos guerras mundiales. Sí, y de hecho lo planteaban inclusive en aquel momento porque que cómo el Occidente iba a apoyar a un país musulmán, porque hay que acordarse que tanto en Bosnia-Herzegovina como en Kosovo, y entonces de repente Putin lo vincula, o Rusia lo vincula a esto del cristianismo, a la cuna del cristianismo, y llevan muchos años. La relación serbia y la relación política es muy buena en estos momentos. Vamos a ver cifras sobre refugiados. Yo dije al principio que contaba más o menos 2 millones, pero dice que Polonia solamente tiene ya más de 1 millón. En el resto de Europa hay 183.000, divididos de esta manera: Hungría, Eslovaquia, Moldavia menos, fíjate, la gente no quiere ir a Moldavia, ahí está complicado, tienen un grupo prorruso también con bandera que tiene hasta la hoja y el martillo, Rumanía, Rusia. Pero te digo algo de estos números, y porque he estado bien de cerca personalmente con refugiados que han salido este fin de semana y todo. Primero, hay que darle un gran crédito a estos países, porque están tomando muchísimos refugiados. Número dos, está bastante organizado para recoger a alguien. Olvídate, ya cuando cruzan, para recoger a alguien en Polonia, tú tienes que dar todos tus datos que hay acá. Moldavia será el país con menos personas, pero es el país que ha recibido más refugiados por cápita. Y claro, no están en la OTAN y en la Unión Europea. Pero lo que no, pero además tienen ese grupo... Tienen Transnistria, sí, pero el punto que quiero decir de los ucranianos, para que todo el mundo está acostumbrado a ver los refugiados, quieren irse del país, no quieren volver más. Muchos de estos refugiados ucranianos se van con ganas de volver a Ucrania. Están diciendo, bueno, a lo mejor vuelvo cuando se acabe esto en 1 mes o en 2 meses. Obviamente esto puede ser mucho más largo. Pero bueno, los cubanos tenemos una lamentable experiencia. Pero yo he experiencia. hablado con muchos de ellos que no es que estén diciendo, bueno, me voy, olvídate de Ucrania para siempre. No. Hay todavía ese sentimiento porque muchos han dejado a sus esposos, sus papás, sus tíos, todo allá. Y también porque este sentimiento de nacionalismo. Así que no pensemos que estos son refugiados que quieren huirse de su país y no volver nunca más, sino se te han ido porque son refugiados de guerra. Sí, una cosa curiosa, ¿no? Porque uno de los argumentos de Putin es que Ucrania no existe, que nunca ha existido, etcétera. Pero el artículo de Yuval Noah Harari hace una comparación curiosa. Dice que cuando Kiev era una ciudad importante, Moscú era solo un pueblo. No sé si están de acuerdo con eso en la historia, ustedes que la conocen mejor. Sí, históricamente, claro que Rusia es un estado que no tiene su centro histórico, porque su centro histórico está situado en Ucrania, en Kiev. Kiev fue un centro de pueblos eslavos. Los eslavos se bautizaron en Kiev, entonces, una cosa también muy importante. Y durante la historia, durante los siglos, Kiev se cayó durante la guerra con invasión mongola. Después Moscú levantó y terminamos que Moscú fue centro del Emporio Ruso. La mitad del territorio ucraniano fue también parte del Emporio Ruso. Después tenemos la Unión Soviética y por eso Rusia
tiene ese vínculos, la Federación Rusa tiene ese vínculos culturales, religiosos, históricos en Ucrania, en Kiev. Por eso Ucrania es un país tan simbólico, tan importante, porque su centro cultural, histórico es en Ucrania. Pues. Y por eso los rusos siempre quieren como negar nuestra independencia, rechazar nuestra lengua, nuestra historia y decir que son ellos que son un país, vale, de origen y Ucrania es solo el parte de Gran Rusia. Pero sabemos, los históricos saben que Kiev es centro de esos movimientos en Europa Oriental. Y por eso ese conflicto histórico dura por siglos ahora mismo y hoy miramos esa guerra que también tiene su origen desde los conflictos históricos antes. El profesor Eric de la Fuente hablaba del tema generacional, ¿no? Yo creo que tenemos que personalizar, discúlpame, porque me llama la atención tu juventud. ¿Qué edad tienes? ¿Tienes memoria de la era soviética o ya naciste después o eras muy niño? Cuéntame un poco de eso. Yo tengo 25 años, yo nací en 1997, yo no sé qué es Unión Soviética, solo mis padres me dijeron, vale, vivo en algunas condiciones, yo veo como edificios soviéticos, pero yo no conozco la vida soviética, afortunadamente no. O sea que de los 44 aproximadamente millones de habitantes, ¿cuántos no están en esa situación, que nacieron libres? No, o nacieron libres o eran muy chiquitos, pero inclusive, te voy a decir, yo conozco muchas personas nacidas en Rusia que vinieron a Ucrania cuando tenían 1 año, cuando tenían 2 años y crecieron en un círculo que tenían mitad de la familia ucraniana, mitad de la familia rusa. Y eso siempre era mi argumento. Si esas personas hubieran querido vivir en Rusia, estoy hablando antes de esto, podían haber agarrado sus maletas e irse a Rusia. Nadie los estaba parando y nadie los tenía. Y optaron que ser en Ucrania porque hay una cosa importante que lo hemos hablado acá. Sin duda, lo que hizo Alexander, Ucrania es el espejo para el mundo eslavo, culturalmente, ancestral, religioso, todo. Pero también lo que a Putin le da miedo es justo porque es ese espejo, justo porque Ucrania es referencia en tantas cosas, también es referencia de un país que tumbó un gobierno como el de Yanukovych, que tumbó un gobierno títere, que tiene aspiraciones y que la democracia con todos sus defectos estaba funcionando. Esto que está diciendo Alexander también es una realidad en Bielorrusia. La generación bielorrusa no quiere a Lukashenko, es decir, nadie que tiene menos de 40, 50 años, y lo ves en Rusia. Hoy la población rusa está dividida un poco en la opinión pública. ¿Por qué? Porque las personas mayores todavía ven el Canal 1, la televisión estatal, y las personas menores son los que están, que yo lo tengo en la casa, Alexander, para ver qué dice también el Kremlin. Pero las personas, los que se conectan a Internet, los que vieron a TV Rain que cerraron el otro día, o los que están viendo, son las que están en las calles y son las que están siendo arrestados. Y por eso, cuando tú ves, por ejemplo, que la cobertura internacional de las protestas, por ejemplo, de los grupos que organiza Alexander Navalny, lo que tú ves lo que ves son jóvenes, de todos tipos de lugares, de todo tipo de cosas, pero son gente joven. Y eso le tiene miedo a Putin muchísimo. No, al efecto contagio, el contagio de la democracia. Yo sigo diciendo que detrás de todo está ese miedo a ese efecto contagio. Alexander, primero que todo, muchas gracias por haber compartido con nosotros a pesar de las altas horas. Cuídate, sé que has decidido quedarte ahí como la mayoría de los jóvenes ucranianos, arriesgándolo todo. Así que mi respeto para ti, para todos ustedes, mi respeto para el pueblo ucraniano. Estoy seguro que es el sentir de todos los cubanos exiliados que también sufrimos. Veremos una libre Kiev cuando regresemos. ¿Cómo Sí, no? gracias. Así que Sí. tu Me idea encanta mucho que usted sabe tan mucho sobre esa región, sobre esa realidad aquí. De verdad, yo soy un poco sorprendido que de verdad los expertos argentinos saben tan mucho sobre lo que pasa aquí en mi país, en la región en total. somos cubanos. Lo que el productor general es argentino. Sí. Así que porque por eso, sufrimos el comunismo, por eso estamos tan pendientes. Ajá, vale. Gracias. Pues muchas gracias. Ahí se nos acabó el tiempo en el internet. Muchas gracias, de verdad. Me creyó que éramos argentinos. Así que, ¿qué dirán los argentinos? Que no se pongan bravos, ¿no? Muchas gracias. Yo he vivido 2 años en Argentina. Así que, ¿Ah, sí? Sí. Oiga, tremendo, ¿no? A la vuelta.